Unos pescadores sacaron una vieja cápsula espacial del fondo del océano y lo que encontraron dentro sorprendió a todos. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El amanecer se levantaba sobre el mar como una sábana gris, pesada, casi melancólica, que parecía no querer desprenderse del horizonte. La bruma abrazaba el puerto de Seabridge con la persistencia de un recuerdo doloroso, envolviendo cada mástil, cada cuerda, cada bote en silencio. Sobre la cubierta del Mary Ann, el viejo arrastrero que había resistido más inviernos de los que cualquiera de sus tripulantes podía contar, el capitán Leon Hale observaba la línea borrosa donde el cielo se confundía con el agua, como si en ese espacio ambiguo pudiera esconderse una respuesta a todas las preguntas que la vida le había obligado a formular sin pausa desde la infancia. El olor a sal, diésel y metal húmedo le resultaba tan familiar como su propia respiración. Un recordatorio constante de que, aunque él hubiera cambiado con los años, el mar seguía siendo el mismo juez implacable de siempre. León llevaba décadas enfrentándose a las mareas, a las tormentas, a la belleza inabarcable y al peligro silencioso del océano. Había aprendido a leer el viento como otros leían el periódico. Había aprendido a interpretar el color de las olas como quien descifra un mapa en clave. Pero ese conocimiento no nació de la tranquilidad, sino de la necesidad. No era un hombre que hubiese recibido ventajas al nacer. Creció en un barrio costero donde la pobreza pesaba más que las redes de pesca saturadas, donde cada niño aprendía demasiado pronto que la vida no perdonaba debilidades. Su padre había muerto en el mar, tragado por una ola que no dio aviso, y su madre había trabajado en 3 empleos distintos para alimentar a sus hijos. A veces cuando León cerraba los ojos, aún podía verla fregando suelos con las manos destrozadas por la lejía, mientras él prometía, en silencio, que algún día el mar no lo vencería como venció a su padre. Esa promesa lo llevó a la Marina de los Estados Unidos, donde encontró disciplina, propósito y una nueva definición de familia. Allí aprendió a obedecer, a proteger, a no abandonar a nadie bajo ninguna circunstancia. Aquellos años se grabaron en él con la fuerza de un tatuaje invisible, y aunque ya no vestía uniforme, la esencia de aquel código seguía latiendo en cada decisión que tomaba. Ahora, de pie frente al timón del Mary Ann, con la bruma acariciándole el rostro y la cubierta despertando lentamente a la actividad de la madrugada, sentía que cada día reencontraba una parte de sí mismo, como si el mar le devolviera pedazos de identidad que creía perdidos. A su alrededor, el resto de la tripulación comenzaba a moverse con la torpeza habitual del primer café. El sonido de las botas resonaba sobre la madera mojada, marcando un ritmo que ya formaba parte natural de la vida a bordo. Marcus, su primer oficial, caminaba de un lado a otro revisando cabos y anclajes, con una mirada que, aunque seria, transmitía la confianza tranquila de quien sabe exactamente qué debe estar en su sitio para evitar desgracias. Era un hombre de pocas palabras, pero León lo consideraba casi un hermano. Habían navegado juntos tantos años que podían comunicarse sin mirarse, sin hablar, como si compartieran una intuición silenciosa que los mantenía en equilibrio. Eddie, el más joven del grupo, luchaba contra el frío matutino frotándose las manos mientras intentaba disimular su nerviosismo. Aún no había perdido ese brillo infantil en los ojos al ver un cardumen o un grupo de delfines. Para él, el mar todavía era más aventura que amenaza. En cambio, Joe, el mecánico, emergió del compartimiento de máquinas maldiciendo al motor, antes incluso de verlo, con la camisa manchada de grasa y la expresión de quien ha dormido poco y trabajado demasiado. Y un poco más apartado estaba Hayes, siempre inquieto, siempre con la sensación de que algo malo podía ocurrir en cualquier momento, como si la suerte fuera un barco viejo que estaba a punto de hundirse bajo su peso. A pesar de las diferencias entre ellos, el Mary Ann los había unido como una familia hecha no de sangre, sino de necesidad. En el mar, la vida dependía de la confianza en quienes te rodeaban, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que Leon era el eje que mantenía ese frágil sistema en equilibrio. Con su experiencia, su calma y su autoridad sin estridencias, hacía que incluso las salidas más peligrosas parecieran parte de una rutina que no podía fallar. Aquella mañana,
Al dejar atrás el muelle y adentrarse en aguas abiertas, nada indicaba que el día sería distinto. El motor del arrastrero vibraba suavemente, acompañado del graznido insistente de las gaviotas que esperaban, como siempre, una oportunidad para robar los primeros restos de la captura. El cielo se mantenía bajo, gris, con una apariencia uniforme que hacía difícil distinguir el paso de las horas. El mar, aunque inquieto por la brisa fría, no mostraba señales de tormenta. Todo apuntaba a una jornada de pesca larga, monótona, quizá mediocre, pero segura. Las redes se lanzaron al agua con movimientos precisos, como si hubieran sido diseñadas por el propio ritmo de los hombres. Cayeron con un chapoteo suave, hundiéndose en la oscuridad donde la vida marina seguía un ciclo tan antiguo como el mundo. El Mary Ann avanzó lentamente mientras los tripulantes se preparaban para la primera recogida. Eddie miraba el horizonte con la esperanza infantil de ver saltar algún delfín, mientras Joe resoplaba y murmuraba algo sobre un ruido extraño en el motor. Marcus, siempre atento, revisaba el sonar, buscando señales de un banco prometedor que pudiera salvar la jornada. Nada fuera de lo común sucedió durante las primeras horas. Las redes subieron y bajaron, a veces pesadas, otras casi vacías, pero nada que sorprendiera. Hasta que Marcus, después de observar detenidamente el radar, sugirió virar hacia el oeste. Leon no necesitó preguntarle por qué. Conocía los gestos de su primer oficial lo suficiente como para entender que había visto algo. Un pequeño cambio en la pantalla, un leve reflejo, una intuición basada en miles de horas frente a ese mismo monitor. Con un simple asentimiento, Leon giró el timón. El Mary Ann cambió de rumbo, avanzando hacia un área donde nadie esperaba encontrar nada más que peces. El viento seguía siendo estable. La bruma continuaba aferrada a los bordes del cielo, como si quisiera ocultar algo. La tripulación se preparó para una nueva bajada de redes, sin imaginar que ese pequeño cambio de dirección era, en realidad, el primer paso hacia el descubrimiento que marcaría el resto de sus vidas. Cuando las redes bajaron una vez más, todos actuaron con la falta de emoción que acompaña a la rutina. Pero al intentar subirlas, ocurrió algo imposible de ignorar. La alwincha vibró de un modo que ninguno de ellos había sentido antes. No era el tirón típico de un tronco, ni el peso irregular de un pedazo de chatarra. Era un peso sólido, compacto, inmóvil. Una resistencia profunda, como si algo gigantesco se negara a abandonar el fondo del mar. El ruido metálico desgarró el aire. Eddie dio un salto hacia atrás, y Marcus corrió a las palancas tratando de estabilizar el mecanismo. Joe maldijo con una mezcla de pánico y frustración, mientras observaba cómo la máquina, hecha para soportar toneladas, comenzaba a gemir bajo un esfuerzo desconocido. Leon sintió el corazón apretarse en su pecho. Ese sonido no era normal. Ese tirón no era normal. Algo extraño, algo completamente fuera del mundo de los pescadores, tiraba desde abajo. «Despacito», ordenó Leon, con esa firmeza que podía calmar incluso a un hombre al borde de la histeria. «No lo fuerces, que suba solo». Marcus obedeció. La wincha, con un gemido prolongado, comenzó a recoger cable lentamente. El barco se inclinó hacia estribor mientras el peso se acercaba a la superficie. Un silencio tenso se adueñó de la tripulación. Eddie observaba con los ojos muy abiertos. Hayes murmuraba para sí mismo palabras que nadie quería escuchar. Joe seguía revisando el mecanismo como si pudiera contener su desesperación, arrancando de raíz el problema. Y Leon, con la mirada clavada en el punto donde el mar empezaba a burbujear, sabía, en lo más profundo de sus instintos, que lo que emergiera de ese abismo no sería un simple tronco, ni un trozo de basura olvidada por algún barco hundido. Las burbujas se multiplicaron. El agua empezó a levantar espuma. Y entonces, lentamente, como si el océano se resistiera a entregarlo, un objeto metálico emergió del vientre oscuro del mar. La primera impresión fue desconcierto, después incredulidad, y finalmente, miedo. El objeto tenía forma cónica, con una superficie cubierta de algas, óxido y cicatrices negras que solo podían haber sido provocadas por un calor extremo. Era demasiado perfecto, demasiado simétrico para haber sido parte de un naufragio común. El corazón de Leon se detuvo un segundo.
Había visto esa forma antes, pero solo en libros, documentales, imágenes antiguas de un tiempo en que el mundo competía por tocar las estrellas. Una cápsula espacial, americana, antigua, perdida, olvidada. La tripulación, sin entender del todo la magnitud de lo que tenían ante ellos, retrocedió un paso. El Mary Ann, convertido de repente en escenario de un hallazgo imposible, parecía más pequeño que nunca bajo el peso de ese misterioso artefacto recuperado del fondo del océano. León avanzó lentamente hacia la cápsula. La bruma se movía a su alrededor, como si el aire mismo contuviera la respiración. Se agachó, pasó la mano enguantada por la superficie de metal helado, apartó una mancha de algas y descubrió, bajo capas de corrosión, un rastro de pintura que se resistía a morir. Una estrella blanca casi borrada, un fragmento de franja roja, el eco difuso de una bandera que una vez representó el orgullo de toda una nación. Ese fue el momento exacto en que entendió que estaban ante algo que no solo pertenecía al pasado, sino a la verdad, a la historia, a los secretos que nunca debieron ocultarse. Y también comprendió que, lo que fuera que estuviera dentro de esa cápsula, había esperado demasiado tiempo para ser encontrado. León respiró hondo. Sabía que su deber no era pescar más aquel día, ni sumar ganancias, ni regresar rápido. Su deber estaba frente a él, cubierto de óxido y silencio. «Vamos a abrirla», dijo finalmente, y nadie se atrevió a contradecirlo. El silencio que siguió al hallazgo de la cápsula fue tan profundo que casi parecía un nuevo elemento del paisaje, como si el mar, la bruma y el propio arrastrero hubieran decidido contener la respiración junto a los hombres que la rodeaban. La cápsula reposaba sobre la cubierta como un animal dormido, cubierto de cicatrices que contaban historias de fuego, caída y abandono. Su presencia imponía un peso que no se medía en toneladas, sino en la atmósfera densa que había caído sobre la tripulación. La mañana que hasta hacía poco había sido rutinaria, había cambiado para siempre. León sentía que algo había cruzado un umbral invisible, como si el Mary Ann hubiese dejado de ser simplemente un barco para convertirse en testigo de un secreto que no debía permanecer enterrado. El capitán observó a los demás. Marcus tenía los brazos cruzados, la mandíbula apretada y los ojos fijos en el objeto, como si intentara descifrarlo con solo mirarlo. Joe, todavía respirando con dificultad por el esfuerzo de contenerla el wincha, maldecía entre dientes, pero su voz carecía de la energía habitual. Había algo nuevo en ella, una especie de respeto temeroso. Eddie seguía apartado, con la espalda apoyada en la barandilla y los ojos muy abiertos, como si temiera que la cápsula fuera a moverse en cualquier momento. Y Hayes, más pálido que los demás, murmuraba algo sobre señales, mal augurios y cosas que jamás deberían haberse sacado del agua. León sabía que la tripulación lo miraba a él, esperando instrucciones, esperando que su voz devolviera orden a una situación que había pasado de lo extraño a lo inquietante. Pero incluso él tuvo que tomarse un momento para entender la magnitud de lo que estaban viviendo. En todas sus décadas en el mar, había visto naufragios, restos de accidentes, maquinaria perdida, pero nunca algo así. Nunca un pedazo de historia arrancado del fondo del océano, cubierto de óxido y silencio. Y tampoco esperaba que el mar decidiera entregarlo justo a ellos. «Necesitamos asegurarlo bien antes de hacer cualquier otra cosa», dijo finalmente, rompiendo la quietud con su voz firme. Marcus asintió sin apartar la mirada de la cápsula. Entre los dos organizaron a la tripulación. Cadenas, cuerdas, amarres reforzados, todo lo necesario para que el misterioso objeto no se moviera ni un centímetro durante las operaciones. Los hombres trabajaron en silencio, con movimientos tensos, como si cada ruido pudiera despertar algo latente en su interior. El metal raspaba contra la cubierta mientras acomodaban el peso, y el sonido inquietó incluso a las gaviotas que rondaban el barco, obligándolas a alejarse con graznidos agudos. Cuando terminaron de asegurar la cápsula, León se acercó al pequeño ventanuco circular que sobresalía de un costado. El vidrio estaba opaco, cubierto por una capa gruesa de sal, algas secas y diminutas criaturas marinas que habían reclamado la superficie como suya durante décadas. Joe le alcanzó un trapo y León limpió con movimientos lentos y cuidadosos.
Primero solo se reveló oscuridad. Después, a medida que retiraba la mugre, un fondo más profundo, más negro, comenzó a dejarse ver. Pero no se distinguía nada detrás del cristal. Solo un vacío inquietante que parecía absorber el haz de luz del sol sin devolver ningún reflejo. «Parece sellada», dijo Joe, inclinándose un poco para mirar mejor. «Eso significa que puede haber algo dentro», respondió Leon sin apartar la vista. Las palabras parecieron atravesar el aire como una corriente fría. Eddie tragó saliva. Hayes murmuró algo incomprensible y dio un paso atrás. Marcus, en cambio, se acercó lentamente, como si estuviera dispuesto a enfrentar cualquier cosa que pudiera haber sobrevivido allí dentro. Incluso, si la lógica decía que no podía haber nada vivo en un contenedor olvidado bajo el mar durante más tiempo del que cualquiera de ellos había vivido. Leon evaluó la situación con atención. La cápsula tenía una escotilla circular en la parte frontal, sujeta por tornillos gruesos y oxidados que parecían no haber sido tocados desde que la cápsula cayó al agua. El borde del metal mostraba señales de corrosión profunda. Cada tornillo parecía soldado por la combinación del tiempo, el agua salada y el olvido. «Vamos a abrirla», dijo el capitán finalmente, sabiendo que había cruzado un límite moral del que no podía volver atrás, pero también consciente de que no hacerlo sería una traición al deber que cargaba desde niño. Los hombres buscaron herramientas. Joe trajo llaves ajustables, palancas y un ladrillo de metal que podría servir como martillo improvisado. Marcus iluminó la escotilla con una linterna para inspeccionar cada grieta, cada rincón corroído, cada punto vulnerable. Leon introdujo la primera herramienta y sintió la resistencia del metal. Era como tratar de abrir una tumba cerrada por manos humanas y reforzada después por la fuerza impersonal del océano. El primer tornillo se dio con un crujido agudo, desgarrador, que hizo estremecer a la tripulación. Eddie dio un respingo. Hayes se persignó sin que nadie lo viera. El segundo tornillo ofreció más resistencia, pero Marcus ayudó sosteniendo la herramienta, y juntos lograron aflojarlo. Uno tras otro fueron venciendo los límites que el tiempo había impuesto, hasta que finalmente todos los tornillos quedaron sueltos, tambaleándose en sus cavidades oxidadas como dientes a punto de caerse. Leon respiró hondo, introdujo la palanca entre la escotilla y el borde metálico y comenzó a hacer fuerza. Un gemido profundo resonó dentro de la cápsula, como un lamento antiguo atrapado por décadas. De pronto, un suspiro seco escapó del interior. Una expulsión de aire atrapado durante demasiado tiempo. Era el aliento de algo que había esperado en silencio bajo la oscuridad del mar. Era el sonido del pasado liberándose por fin. La escotilla se abrió apenas unos centímetros, lo justo para que un olor desconocido emergiera lentamente como un fantasma. Era mezcla de caucho viejo, metal oxidado, humedad y algo más sutil, casi imperceptible. Un vestigio de vida que se había extinguido hacía mucho, pero que de algún modo persistía en el aire. Eddie se tapó la nariz. Joe frunció el ceño. Marcus encendió la linterna y dirigió el haz hacia el interior. La luz penetró la oscuridad, revelando una cabina estrecha, diseñada apenas para contener un cuerpo. Las paredes estaban cubiertas de paneles arrancados, cables sueltos, etiquetas descoloridas que se aferraban a la superficie metálica como si no aceptaran desaparecer del todo. El interior parecía un sarcófago tecnológico, congelado en un instante de desesperación y abandono. Y fue entonces cuando la luz encontró aquello que nadie estaba preparado para ver. Un esqueleto diminuto, humanoide, todavía sujeto a un asiento mediante correas desgastadas. El cráneo, pequeño y perfectamente reconocible como el de un chimpancé, reposaba inclinado hacia un lado, con la mandíbula ligeramente abierta, como si hubiese intentado respirar un último fragmento de aire antes de rendirse. El traje de vuelo, aunque destruido por el tiempo, dejaba ver sensores y piezas de maquinaria que alguna vez debieron tener un propósito vital. Y sobre el pecho, medio desprendido, un pequeño parche con un nombre, Ajax. Eddie soltó un grito ahogado. Hayes se apartó bruscamente, resbalando sobre la cubierta. Joe bajó la cabeza de golpe, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado pesado para sostenerse. Marcus juró en voz baja, incrédulo, indignado, conmocionado. Leon, en cambio, se quedó inmóvil.
Sus ojos, fijos en los restos del pequeño astronauta, comenzaron a llenarse no de horror, sino de una tristeza profunda, una tristeza que brotaba del ser humano, que había sido educado para nunca abandonar a nadie. Durante unos segundos nadie habló. Nadie respiró con normalidad. El único sonido era el del mar golpeando suavemente contra el casco del barco, como si también buscara consuelo. Fue León quien finalmente rompió el silencio. No murió aquí por accidente, dijo en voz baja, como si estuviera hablando con la propia memoria del animal. Lo dejaron. Él volvió, y lo dejaron. La afirmación cayó como un martillazo. Joe levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Marcus frunció el ceño, asimilando las implicaciones. Hayes murmuró algo sobre conspiraciones. Eddie solo negó lentamente la cabeza, como si quisiera rechazar una verdad demasiado cruel para aceptarla. Leon avanzó un poco más hacia la escotilla y vio algo en la base del asiento. Una pequeña caja metálica, también asegurada por correas. Alargó la mano con cuidado sin querer perturbar los restos y tiró suavemente. La caja salió con un crujido. No era grande, pero su peso se sentía desproporcionado, como si cargara algo más que papeles. Se incorporó y abrió la tapa. Dentro, protegidos por una funda transparente de plástico endurecido por el tiempo, había documentos, decenas de ellos, informes mecanografiados, gráficos de trayectoria orbital, evaluaciones médicas, instrucciones de vuelo. En la parte superior había una hoja más arrugada que las demás, marcada con tinta que, aunque descolorida, aún se podía leer. Retorno completado, sujeto vivo, recuperación cancelada, clasificado, destruir después de revisión. La frase cortó el aire como una condena. Una sentencia que alguien, en algún despacho lejano, había dictado sin titubear. Alguien había decidido que la vida de aquel ser no valía los recursos, ni el riesgo, ni el reconocimiento. Lo habían enviado al espacio, lo habían hecho regresar, y después lo habían abandonado. León cerró los ojos unos instantes. Cuando volvió a abrirlos, no quedaba duda en su mirada. Ese no era un simple descubrimiento arqueológico. Era la prueba de un acto de traición, de un olvido imperdonable, de un sacrificio borrado de la historia. Ajax había sido un pionero, un símbolo, y alguien había intentado convertirlo en nada. «Vamos a llevarlo a casa», dijo finalmente, con una voz que parecía provenir de lo más profundo de su alma. La tripulación lo escuchó en silencio. Nadie se opuso. Nadie cuestionó la decisión. Sabían que, desde ese momento, la misión de su viaje había cambiado. El Mary Ann ya no era un barco de pesca. Era un barco que transportaba verdad. Y esa verdad, envuelta en óxido y tristeza, merecía ser contada. Leon cubrió la escotilla con una lona, colocándola con el mismo cuidado que un soldado coloca una bandera sobre un ataúd. Y mientras el viento empezaba a levantar las olas alrededor del barco, el capitán entendió que aquel viaje apenas comenzaba, que el mar, por alguna razón incomprensible, les había confiado aquel secreto, y que él, Leon Hale, no permitiría que volviera a hundirse en silencio. La lona que cubría la escotilla volvió a reposar con suavidad sobre el metal envejecido, pero el silencio que la rodeaba ya no era el mismo. Desde el momento en que León pronunció aquellas palabras, «Vamos a llevarlo a casa», algo se había desplazado dentro de la tripulación, como una corriente invisible que empezaba a moldear el rumbo de cada decisión. Ninguno de los hombres era el mismo que había subido a bordo aquella madrugada, envuelta en bruma. El hallazgo de Ajax había arrancado una capa de inocencia que quizá no sabían que aún conservaban. Ahora, el Mary Ann navegaba no solo sobre las olas, sino sobre el peso de una responsabilidad inesperada y un secreto que podría alterar más vidas que las suyas. La tarde se deslizó sobre el océano con un tono grisáceo que anunciaba la posibilidad de un cambio de humor del clima. El viento empezaba a escucharse distinto, más tenso, más delgado, como una cuerda afinada demasiado rápido. Marcus lo notó primero, porque su relación con el cielo era tan íntima como la de un hombre con un viejo amigo que habla sin palabras. Lanzó una mirada al horizonte y luego a León, que en ese instante terminaba de asegurar otra de las cuerdas que sujetaban la cápsula. No hizo falta pronunciar una advertencia.
Ambos entendieron que el clima se estaba volviendo inestable. Joe subió a cubierta limpiándose las manos en un trapo sucio. Traía el ceño fruncido, no por el hallazgo reciente, sino por el sonido irregular que había empezado a emitir el motor. Lo comentó con rapidez, pero Marcus respondió que el motor podría aguantar mientras llegaran al puerto antes de la noche siguiente. Eddie se movía entre ellos como una sombra inquieta, mirando de reojo la cápsula, luego el cielo, luego el mar, como si estuviera atrapado en una especie de vigilancia involuntaria que no lograba sacudirse. Hayes, en cambio, se había aislado cerca de la barandilla. Desde el descubrimiento, su inquietud había crecido con una velocidad casi enfermiza. No era un hombre valiente y tampoco pretendía serlo. Siempre había sido el primero en mencionar supersticiones del mar, historias de barcos malditos y tormentas que parecían levantarse contra pecadores. Pero aquella vez, su miedo era distinto, más profundo, casi visceral. No dejaba de mirar la cápsula como si estuviera viva, como si su simple presencia fuese una amenaza. Murmuraba cosas que Eddie alcanzaba a escuchar cuando pasaba cerca. Frases sin sentido como, esto no debía salir del agua. Algunas cosas se hunden por una razón. No es nuestro. No era para nosotros. León, aun sin oír cada palabra, comprendía el peligro. El miedo de un hombre podía propagarse como fuego seco entre tablas viejas. Si no lo controlaba pronto, la situación podría volverse inestable. Pero había algo más urgente: la lectura rápida que había hecho del barómetro. El marcador había descendido con un repentino golpe, uno que no presagiaba un cambio suave sino una caída abrupta en la presión del aire. No necesitaba más explicaciones. Una tormenta se acercaba. El capitán caminó hacia el timón y miró de nuevo el horizonte. La línea del cielo se había vuelto más oscura, pesada, como si hubiera sido pintada con un pincel de plomo. Había navegado suficientes años como para conocer ese color. Era el tono previo a un temporal que podía partir mástiles y arrancar redes como si fueran ramas secas. Sabía que el Mary Ann era fuerte, pero también sabía que la cápsula asegurada en la cubierta cambiaría la forma en que el barco reaccionaría al viento y a las olas. Un peso tan grande, tan sólido, tan torpe en su forma, podía convertirse en una amenaza durante un balanceo fuerte. Marcus se acercó a él, con la misma preocupación reflejada en el gesto. «Esto viene rápido», dijo. «Demasiado», respondió León. No había tiempo para dudas. Ordenó a la tripulación prepararse para un temporal. Joe corrió a revisar el motor. Eddie aseguró todo lo que podía volar por la cubierta. Marcus reforzó los amarres de la cápsula con cadenas adicionales, aunque sabía que, si el temporal era fuerte, nada podía garantizar completamente la estabilidad. Hayes observaba los preparativos con una expresión entre el pánico y la resignación, como si hubiera esperado desde el principio que algo así ocurriera. El viento aumentó su fuerza con una velocidad inquietante. El mar empezó a levantarse. Primero fueron ondulaciones que hacían crujir la estructura del barco, luego olas más firmes, luego una serie de sacudidas que hicieron que Eddie casi perdiera el equilibrio. Una de las redes que habían dejado recogidas se deslizó varios centímetros antes de ser asegurada de nuevo. El cielo, ahora un manto oscuro, pareció cerrarse sobre ellos como una cúpula amenazante. León sujetó el timón con ambas manos, manteniendo el barco contra el viento para enfrentar mejor la tormenta. Pero incluso él, acostumbrado a batallas marinas, sabía que el océano se levantaba con una furia poco común. Las olas golpearon la proa con un estruendo que resonó como un cañonazo. El Mary Ann se inclinó peligrosamente hacia un lado, obligando a los hombres a aferrarse a lo primero que encontraron. «¡Las cuerdas!», gritó Marcus mientras la cápsula daba un pequeño salto, apenas unos centímetros, pero lo suficientes para cortar el aire con un sonido aterrador. El metal produjo un golpe seco al asentarse de nuevo en su sitio. Eddie corrió hacia ella instintivamente para reforzar los nudos, pero Leon lo detuvo con un grito. «¡No te acerques demasiado! Si se mueve, te aplasta». La tormenta había caído sobre ellos sin misericordia. Las olas se levantaban como muros líquidos que amenazaban con derrumbarse sobre el barco. La cubierta se llenó de espuma, de agua salada que barría con fuerza cada superficie. El viento silbaba como un animal enfurecido, colándose entre las rendijas y haciendo chocar las cuerdas como si fueran látigos.
La cápsula, sólida como un monumento, se convertía en una pieza inestable en un tablero que se sacudía con violencia. El barco, por un momento eterno, pareció inclinarse demasiado. Todos los hombres sintieron el vértigo de imaginar el mar engulléndolos sin ceremonias. Pero el Mary Ann resistió. Joe, con la ropa empapada y los labios apretados por el frío, salió del compartimiento de máquinas solo para gritar que el motor estaba al límite. Marcus gritaba más instrucciones. Eddie intentaba estabilizar todo lo que encontraba a su paso. Leon mantenía el rumbo con una determinación casi sobrehumana, y Hayes, paralizado, era solo un par de ojos desorbitados mirando el caos. Entonces ocurrió. Un golpe particularmente fuerte sacudió la cápsula, que se levantó varios centímetros y cayó de nuevo con tal violencia que el ruido metálico atravesó a todos los hombres como un latigazo. Una de las correas principales que la retenía se rompió con un chasquido seco. El sonido fue tan claro que incluso en medio de la tormenta pareció un grito humano. «¡La estamos perdiendo!», bramó Marcus. Leon reaccionó de inmediato. Reorientó el barco para minimizar la inclinación, pero sabía que no era suficiente. Joe y Eddie se lanzaron hacia las cadenas restantes, tratando de ajustar nudos que se aflojaban cada vez más. Marcus tomó una cuerda gruesa y se aseguró al mástil antes de acercarse a la cápsula para reforzar el agarre. Todo pasaba demasiado rápido. La tormenta parecía empeñada en arrancar su hallazgo de sus manos. Pero fue Hayes quien tomó la decisión más desesperada. Sin que nadie lo notara en el momento exacto, empezó a avanzar hacia la cápsula desde el costado opuesto, con pasos temblorosos pero definidos. No llevaba cuerdas ni herramientas, llevaba un cuchillo. Sus ojos tenían un brillo desquiciado, mezcla de terror y resolución. En su mente no había duda alguna. Deshacerse de la cápsula era la única forma de salvarse. La tormenta, el descubrimiento, el miedo. Todo se había mezclado en una sola certeza. Esa cosa debía volver al fondo del océano. Se acercó con el cuerpo encorvado, resbalando varias veces. Levantó el brazo. La hoja brilló por un instante bajo un relámpago, y estaba a punto de cortar la primera cuerda cuando una mano se cerró sobre su muñeca como un grillete. Leon, el capitán, empapado, exhausto, convertido en un muro humano contra el viento, había llegado en el último instante. Su mirada era dura, tan dura como el metal de la cápsula, tan firme como las rocas que resistían tormentas en la costa. Hayes intentó explicarse, pero solo logró emitir sonidos cortados, palabras rotas por el miedo y la lluvia. Leon no necesitaba escuchar. Sabía lo que el hombre había intentado hacer. Sabía que el pánico podía convertir a cualquiera en un enemigo, aunque fuera involuntario. «Esto no se toca», dijo Leon, acercando el rostro lo suficiente para que Hayes pudiera verlo, a pesar de la lluvia. «No hoy, no bajo mi mando». Hayes se derrumbó, no físicamente, pero sí en espíritu. La fuerza abandonó sus hombros. Su mano soltó el cuchillo, que cayó y desapareció entre la espuma que barría la cubierta. Leon lo apartó con firmeza, llevándolo hacia un rincón seguro de la barandilla mientras Marcus y los demás reforzaban todas las amarras que quedaban. La tormenta siguió rugiendo durante horas que parecieron días, pero poco a poco las olas cedieron, la lluvia se hizo menos intensa y el cielo se abrió en un desgarrón gris que dejaba ver un amanecer débil. Cuando por fin el viento se calmó, el Mary Ann estaba destrozado, cubierto de golpes, agua y cansancio. Pero seguía a flote, y la cápsula, pese al embate de la furia del mar, seguía con ellos. La tripulación se dejó caer en los asientos, en la cubierta, en cualquier sitio que les permitiera recuperar el aliento. Nadie hablaba. Habían luchado contra la tormenta, contra el mar y contra los propios temores que amenazaban con dividirlos. Y lo habían logrado. Leon, después de asegurarse de que todos seguían vivos, caminó hacia la cápsula. Acarició la lona húmeda, como si confirmara que el pequeño astronauta seguía bajo su protección. Un nudo se formó en su garganta. Había visto morir hombres en el mar. Había despedido a compañeros. Había recuperado cuerpos. Había pronunciado palabras de honor sobre tumbas sin nombre. Pero aquello era distinto. Ajax había esperado. Había confiado.
Había regresado a casa, pero nadie lo recibió. «Te llevaremos donde debes estar», susurró Leon, más para sí mismo que para los demás. El Mary Ann reanudó su rumbo con lentitud hacia el puerto. Detrás de ellos el mar parecía quedarse quieto, como si hubiera aceptado la derrota. Y aunque la tormenta había cesado, en el corazón de cada hombre quedaba una certeza. La verdadera batalla aún no había comenzado. El amanecer llegó con la suavidad de una tregua, como si el mar quisiera pedir disculpas por la furia desatada la noche anterior. El Mary Ann avanzaba con un vaivén cansado, casi dolorido, como un viejo soldado que, tras sobrevivir a una batalla, continúa caminando con la dignidad que solo da la experiencia. El aire olía a madera empapada y a motor forzado, mezclado con un tenue aroma de calma que empezaba a extenderse lentamente sobre la cubierta. Los hombres, exhaustos, parecían más viejos que el día anterior. Cada uno llevaba en el rostro la marca de la tormenta, del miedo, del esfuerzo y del misterio que transportaban sobre el barco. Pero entre todos ellos era León quien mostraba una determinación renovada, una claridad férrea que había ganado en medio del caos. La cápsula continuaba asegurada con las cadenas reforzadas que Marcus y Joe habían ajustado durante la noche. Aunque el metal seguía cubierto de agua salada y restos de algas, había algo solemne en la manera en que reposaba sobre la madera. Parecía un objeto sagrado, una reliquia rescatada no solo del fondo del océano, sino del olvido de toda una época. Bajo la lona que la protegía, León imaginaba los huesos de Ajax, esa pequeña vida utilizada, celebrada en secreto y después descartada. Cada vez que lo pensaba, un nudo le cerraba la garganta. Había visto injusticias en su vida, muchas más de las que hubiera querido. Pero aquella era distinta. Aquella estaba anclada no solo en la crueldad humana, sino en la cobardía de quienes habían preferido encubrir la verdad antes que aceptar su responsabilidad. Los primeros rayos de sol comenzaron a penetrar las nubes, revelando una franja dorada sobre el horizonte. Y fue entonces cuando, muy a lo lejos, la silueta del puerto empezó a hacerse visible. Lo que en otra ocasión habría sido una visión tranquilizadora, esta vez provocó en León un leve escalofrío. Desde esa distancia todavía era difícil distinguir detalles, pero algo en el ambiente le hizo intuir que no los esperaban con los brazos abiertos. Había demasiada quietud, demasiada actividad concentrada, demasiadas formas que se movían como hormigas inquietas en la distancia. Marcus fue el primero en darse cuenta. Tomó los binoculares que colgaban de un gancho junto al timón y observó con atención. Sus cejas se fruncieron de inmediato. «Hay mucha gente ahí», murmuró sin apartar la vista. León se acercó. Marcus le entregó los binoculares sin decir más. El capitán los levantó y enfocó. Lo que vio confirmó sus sospechas. El muelle estaba repleto. No de pescadores, no de turistas, no de familias esperando a los suyos. Había furgonetas blancas, muchas, alineadas como si formaran parte de un dispositivo militar. Había hombres de traje caminando de un lado a otro con prisa calculada. Había siluetas que claramente pertenecían a personal uniformado, y más allá, a un costado, grupos de personas con cámaras, micrófonos y chalecos de prensa. Incluso a esa distancia, Leon pudo ver los destellos de flashes que se anticipaban a cualquier evento inusual. «Nos estaban esperando», dijo Marcus, aunque la frase no necesitaba confirmación. Joe salió en ese momento del compartimiento del motor, secándose las manos en un trapo mugriento. «¿Qué pasa ahora?», preguntó al ver sus expresiones tensas. Leon bajó los binoculares y respiró hondo. «No vamos a entrar en secreto», respondió firme. «Y ellos no van a llevarse esto sin más. No es suyo. No es de nadie. Es de la verdad». Hayes, que estaba sentado contra la barandilla, con el rostro aún marcado por el miedo de la noche anterior, murmuró algo entre dientes. «Nos van a meter en problemas». Lo sabía desde que salió del agua. Eddie le lanzó una mirada que era una mezcla de compasión y cansancio. Él también tenía miedo, pero había aprendido a confiar en León y sabía que cualquier decisión que tomara el capitán estaría envuelta en justicia. Mientras el Mary Ann se acercaba lentamente al muelle, el ambiente alrededor del puerto comenzó a cobrar vida. Los periodistas se amontonaban, preparándose para captar el primer ángulo del barco.
Los agentes uniformados se organizaban en grupos, como si una operación coordinada estuviera a punto de comenzar. Los hombres de traje hablaban por radios y apuntaban hacia el arrastrero con expresiones serias. León sabía lo que aquello significaba. Habían intentado mantener la misión en secreto hace décadas, y ahora, al verla salir del fondo del mar, no podían permitir que la historia quedara en manos de pescadores. El barco llegó finalmente al muelle y el ruido fue inmediato. Voces que gritaban preguntas, cámaras que se prendían como destellos de tormenta, periodistas que forcejeaban por acercarse. León dio un paso adelante y levantó la mano, pidiendo silencio. No lo obtuvo, pero nadie se atrevió a interponerse físicamente entre él y su objetivo. Dos agentes subieron a bordo. Sus uniformes impecables contrastaban con la ropa empapada y desgastada de la tripulación. Uno de ellos, de rostro duro y mirada entrenada, habló con voz autoritaria. «Capitán Hale, por orden de la Oficina de Seguridad Nacional, el objeto recuperado debe ser transferido de inmediato a nuestras instalaciones. Este asunto está clasificado y será manejado exclusivamente por personal autorizado». León lo observó fijamente, sin moverse un centímetro. «No voy a oponerme a que lo examinen», respondió con calma. «Pero esto no va a desaparecer. No va a ser enterrado otra vez. Y yo no voy a firmar nada a puerta cerrada». El agente frunció el ceño. «No está en posición de negociar, capitán». «Estoy en posición de decir la verdad», replicó León. «Y usted no va a impedirlo». El segundo agente dio un paso adelante, pero antes de que pudiera intervenir, una ola de gritos estalló desde el muelle. «Capitán, ¿es cierto que encontraron una cápsula espacial? ¿Hay restos dentro? ¿Es humano? ¿Ha habido encubrimiento del gobierno? ¿Qué es lo que esconden?» León comprendió en ese instante lo que debía hacer. Si el gobierno intentaba silenciarlo, tenía que hablar antes de que se lo impidieran. Subió al borde del barco, se volvió hacia la multitud y levantó la voz lo suficiente para que todos pudieran escucharlo. «Encontramos una cápsula espacial estadounidense», anunció. En su interior había los restos de un chimpancé astronauta llamado Ajax. Fue enviado al espacio. Regresó vivo. Y lo dejaron morir. Un murmullo estremeció la multitud. Los micrófonos se extendieron hacia él como brazos hambrientos de verdad. Los flashes se multiplicaron, iluminando la escena con destellos frenéticos. Los agentes se tensaron, tratando de controlar la situación, pero el público era ya un océano imposible de contener. León continuó. Llevaba documentos clasificados que confirmaban que su recuperación fue cancelada, que lo abandonaron intencionalmente. Hoy lo trajimos a casa, y el mundo merece saber la verdad. Un silencio absoluto cayó sobre el muelle durante unos segundos que parecieron eternos. Luego estalló el caos. Voces por todas partes. Cámaras. Periodistas corriendo. Agentes hablando frenéticamente por los radios. La verdad, esa verdad que había dormido en el fondo del océano durante décadas, acababa de despertar. Los hombres de traje intentaron recuperar el control, pero la presencia de tantos testigos hacía imposible cualquier acción silenciosa. Un convoy de vehículos oficiales se acercó al muelle, seguido por un vehículo de transporte especializado. No había duda de que habían planeado llevarse la cápsula sin el ruido mediático que ahora envolvía la escena. León no estaba dispuesto a dejarla ir sin supervisión. Señaló la cápsula, aún cubierta bajo la lona mojada. «Marcus y yo iremos con ella», dijo al agente principal. El hombre lo observó durante unos segundos, midiendo la situación, sopesando la presión de la prensa, el riesgo de un escándalo mayor, la imposibilidad de hacer desaparecer a todos los testigos. Finalmente, asintió con rigidez. «Muy bien, pero no tocarán nada sin autorización». «No vamos a tocar la verdad», respondió León. «Solo vamos a vigilar que ustedes tampoco lo hagan». Mientras los agentes comenzaban a preparar la transferencia de la cápsula al vehículo especializado, la tripulación del Mary Ann observaba en silencio. Joe se cruzó de brazos, con un orgullo silencioso en la mirada. Eddie parecía incapaz de apartar los ojos de la cápsula. Hayes, derrotado por su propio miedo, se mantenía apartado, como si observar aquellos acontecimientos de lejos fuera su única defensa. Marcus se inclinó hacia León, mientras los técnicos colocaban nuevos amarres alrededor de la cápsula. «Esto apenas empieza», susurró. León asintió.
Lo sabía. Lo había sentido desde el momento en que el metal emergió del mar. La tormenta en alta mar había sido solo el preludio. La verdadera batalla, la que enfrentaba la verdad contra la sombra de quienes la habían escondido, estaba a punto de comenzar. Cuando la cápsula fue finalmente asegurada en la parte trasera del vehículo, Marcus subió primero. Leon le siguió sin dudar. Las puertas se cerraron con un golpe metálico que resonó como el inicio de una nueva etapa. Desde la ventanilla, el capitán lanzó una última mirada al Merian, donde su tripulación observaba en silencio. Eran pescadores, hombres del mar, pero en aquel instante eran algo más, los portadores de un secreto que acababa de cambiar el rumbo de la historia. El convoy arrancó, alejándose del muelle, seguido por periodistas, cámaras y una nube de preguntas urgentes. Y mientras la ciudad empezaba a despertar a la noticia del día, León se preparó interiormente para lo que sabía que vendría. El viaje no había terminado. Apenas estaba comenzando. El vehículo avanzaba por la carretera con un zumbido constante que se mezclaba con el silencio tenso dentro del compartimiento, donde Leon y Marcus viajaban junto a la cápsula. La luz gris del amanecer entraba a través de las rendijas, iluminando el metal oxidado y la lona que aún cubría el artefacto. Cada vibración del camino resonaba en el casco de la cápsula como un eco del pasado, como si Ajax, desde su sueño eterno, aceptara lentamente el camino hacia la verdad que le había sido negada tanto tiempo. Marcus se mantenía firme a su lado, con los brazos cruzados y la mirada fija en la estructura, absorto en un pensamiento silencioso que ni siquiera el ruido del motor podía romper. León también guardaba silencio, pero su mente trabajaba sin descanso. Pensaba en la magnitud de lo ocurrido, en la forma en que el mundo reaccionaría a la verdad revelada aquella mañana en el muelle. Había vivido lo suficiente para saber que la verdad era a menudo un arma de doble filo. Podía traer justicia, pero también podía despertar torbellinos de consecuencias inesperadas. Sin embargo, ahora que la cápsula viajaba con ellos hacia el laboratorio gubernamental, él sabía que no podía permitirse dudar. Había dado su palabra a Ajax, a su tripulación y a sí mismo. Lo llevaría a casa. Y al fin, luego de tantos años, la historia hablaría por aquel que nunca pudo hacerlo. Cuando el convoy llegó a las instalaciones del centro de investigación, las puertas metálicas se abrieron con un sonido que retumbó en el pecho de León. El complejo era una mezcla de edificios modernos y estructuras reforzadas, rodeado por un perímetro alto y protegido. Decenas de personas se movían entre antenas, laboratorios y vehículos especializados. Algunos llevaban batas blancas, otros uniformes oscuros. Todos con expresiones de urgencia contenida, como si supieran que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría capítulos enteros de la historia espacial. El vehículo se detuvo en una plataforma exterior. Marcus abrió la puerta con cautela y descendió primero. León lo siguió y lo que vio le produjo un extraño sentimiento de desorientación. Todo era demasiado limpio, demasiado blanco, demasiado controlado, especialmente después de las horas pasadas en la tormenta salvaje, luchando por mantener viva una reliquia histórica que no pertenecía a ese entorno aséptico. La cápsula parecía fuera de lugar, como una pieza de un rompecabezas antiguo depositada en el tablero equivocado. Los técnicos se acercaron con movimientos precisos. Con sumo respeto, levantaron la cápsula con una plataforma hidráulica y la trasladaron hacia una sala amplia y fría, donde un grupo de científicos observaba cada detalle con fascinación y asombro. Uno de ellos, una mujer de cabello gris recogido en un moño, se acercó a León con una expresión que era una mezcla de incredulidad y gratitud silenciosa. «Nunca creí que llegaría a ver esto», dijo con voz baja. Había documentos, rumores, pero nada que confirmara su existencia real. Ustedes han hecho algo importante. León no respondió de inmediato. Observaba cómo retiraban con cuidado la lona, cómo las luces blancas del laboratorio revelaban cada cicatriz, cada marca del metal, cada rastro del tiempo. Cuando los técnicos abrieron de nuevo la escotilla, esta vez con herramientas precisas y manos entrenadas, el silencio volvió a llenar la sala. El cuerpo de Ajax fue retirado con delicadeza, colocado sobre una camilla metálica y cubierto con una sábana transparente que preservaba la integridad de los restos.
Los científicos comenzaron los primeros análisis. Uno de ellos documentaba el estado de los huesos. Otro examinaba los restos del traje espacial. Una tercera persona fotografiaba los paneles interiores de la cápsula. Pero lo más impactante ocurrió cuando uno de los investigadores abrió la pequeña caja metálica que León había encontrado junto al cuerpo. Los documentos, ahora expuestos bajo la luz clínica del laboratorio, revelaban la historia tal como León la había imaginado. Reportes que confirmaban el éxito de la misión. Registros médicos que certificaban que Ajax había sobrevivido al reingreso. Notas frías y burocráticas que explicaban la cancelación de la recuperación debido a razones políticas y presupuestarias. Y una orden final que exigía que toda la documentación fuera destruida una vez archivada. El silencio en la sala se volvió denso, casi pesado. Uno de los científicos, un hombre mayor con gafas gruesas, apartó la vista con un suspiro que resonó como un reconocimiento tardío de una injusticia imposible de reparar. Marcus, que había permanecido al borde de la sala, sintió una rabia impotente que se le acumuló en los puños. León, en cambio, permaneció inmóvil. Había esperado ese momento. Lo necesitaba. Y aunque confirmaba la crudeza de lo que habían descubierto, también le brindaba la certeza de que habían hecho lo correcto. Durante las horas siguientes, el centro se convirtió en un hervidero de actividad. Equipos de análisis, expertos en historia aeronáutica, biólogos y médicos forenses trabajaban sin descanso para catalogar cada fragmento de información. La noticia del descubrimiento había estallado en los medios del mundo entero. Las cadenas de televisión retransmitían imágenes de la cápsula en el muelle. Las redes sociales se llenaron de mensajes de conmoción, indignación y homenaje. Los periódicos imprimieron titulares que hablaban de la verdad enterrada del espacio y el astronauta olvidado. Pronto el centro organizó una conferencia de prensa para comunicar oficialmente los resultados preliminares. León fue invitado a asistir junto a Marcus y un pequeño grupo de investigadores. La sala estaba abarrotada de cámaras. Las preguntas se lanzaban antes de que comenzara la presentación. Pero cuando la directora del laboratorio tomó el micrófono, el silencio volvió a imponerse. Hoy confirmamos, dijo con voz firme, que la cápsula recuperada en las costas de Seabridge pertenece a un proyecto espacial clasificado de principios de los años 60. Confirmamos que el ocupante, un chimpancé llamado Ajax, regresó vivo a la Tierra tras su vuelo, y confirmamos que su recuperación fue cancelada por razones ajenas a la misión científica. Este hallazgo no solo reescribe parte de nuestra historia espacial, sino que nos obliga a reflexionar sobre las decisiones éticas que acompañaron aquella carrera hacia las estrellas. Los murmullos se extendieron por la sala. León sintió que la verdad, ahora pronunciada en voz alta, finalmente adquiría el peso que merecía. El día culminó con la ceremonia más inesperadamente solemne que León había vivido desde sus años en el servicio militar. La NASA, presionada por la magnitud del descubrimiento, había decidido montar una exposición temporal en el mismo centro, en honor a Ajax. Al caer la noche, en una sala iluminada con tonos suaves, instalaron en un pedestal de vidrio los restos del pequeño astronauta, acompañados de su traje reconstruido y un panel donde se leía una inscripción que hizo que la sala entera guardara silencio. Ajax, 1961-2025. Primer viajero que tocó las estrellas y regresó, pero no fue recibido. Hoy vuelve a casa. León se acercó lentamente al pedestal. No sabía exactamente qué emoción le dominaba. Tristeza, justicia, gratitud, indignación, alivio. Tal vez una mezcla de todas. Marcus permaneció a su lado, con los brazos cruzados y la mirada clavada en la vitrina. Por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras ambos contemplaban al pequeño héroe que tantos habían querido borrar de la memoria colectiva. Cuando la ceremonia terminó y los científicos comenzaron a dispersarse, León supo que era hora de regresar. La tripulación los esperaba. El Mary Ann también. El mar, aunque impredecible, siempre era un hogar más sincero que cualquier institución. El viaje de vuelta al puerto fue silencioso, pero no tenso. Era un silencio lleno de significado, como el de un capítulo que se había cerrado al fin. Cuando León y Marcus descendieron del vehículo,
Vieron al resto de los hombres esperando junto al barco. Eddie fue el primero en correr hacia ellos. ¿Lo lograron?, preguntó con ojos brillantes. Leon sonrió con una calidez que pocas veces dejaba ver. Ajax ya está donde debe estar. Joe asintió con satisfacción, y por primera vez desde la tormenta, Hayes levantó la mirada sin temor. Había en él algo parecido al alivio, como si una parte de su angustia hubiera sido redimida por lo que Leon había hecho. El Mary Ann volvió a abrir sus entrañas para recibirlos. El barco olía igual que siempre: sal, madera húmeda y motor fatigado. Pero algo dentro de ellos había cambiado, algo profundo, inalterable. Cuando zarparon una vez más hacia el océano abierto, las olas golpeaban con suavidad, como un saludo. Leon, de pie junto al timón, miró el horizonte mientras el barco cortaba el agua con gracia renovada. El cielo se abría ante ellos, limpio, amplio, lleno de posibilidades. El capitán levantó el rostro hacia la brisa marina, y con un pensamiento silencioso que no necesitaba palabras, se despidió del pequeño astronauta cuya historia había ayudado a rescatar. Nadie será olvidado, se dijo a sí mismo, y el Mary Ann siguió avanzando, llevando consigo no solo a su tripulación, sino también la certeza de que, a veces, la verdad podía ser levantada desde las profundidades más oscuras del mundo. Suscríbete al canal y mira los siguientes videos. Abre otros videos del canal y compártelos con tus amigos para que ellos también lo vean.